Hola, buenas noches. Hoy vamos a estar hablando de Las Mil y Una Noches, uno de los relatos más grandes de Oriente, pero que también ha tenido un impacto tremendo sobre Occidente. Hola, Susana. Hola, Susana, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Hola, Victoria. Hola, Susana, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Qué vamos hablando mientras? Hola, Sonia. Hola, Guille. Hola, fantasma. Hola. A ver, vamos a ver acá. Listo. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Qué tal tu fin de semana? Bien, al pelo. ¿Qué tal tu fin de semana, Guille? Bien, bien, bien relajado, la Bien. verdad. Bueno, la verdad realmente. Ujú. Mira que para escuchar este disco, miren, les recomiendo muchísimo este álbum que se llama 12 Danzas con Dios. Es lindísimo, este es del flautista y cantante de Jethro Tull, Ian Anderson. Recomendadísimo. La verdad realmente es un disco lindísimo y que la verdad pues creo que por lo menos a mí me sirve de fondo como para este doble tinte. Bueno, hoy el tema de hoy es particular porque a veces es un tema amado y a veces no tan amado dentro de la literatura, que son las mil y una noches. Las mil y una noches, bueno, obviamente han tenido tantas adaptaciones cinematográficas, muchas otras también dentro de inclusive hasta del ballet. Bueno, han tenido muchas traducciones. Realmente creo que es algo que obviamente a todos nos toca un poquitico, entonces pues mientras se van sumando así todos, hola Víctor, Efraín, Camila, también me gustaría como que nos dijeran, pues, si algunos de ustedes han leído Las Mil y Una Noches, y si lo han hecho de pronto, como cuáles son los cuentos que más les gustan, o como cuál es la cercanía que tienen con esta obra. Entonces, mmm, Guille, cuéntanos un poquitico tú. Bueno, pues yo creo que lo que dice Luis es cierto. Mira Luis que curiosamente el libro de los más conocidos que puede haber en la literatura es un libro que yo creo que todo el mundo ha escuchado en algún momento hablar y que muy pocos han leído. Es más, yo creo que se lee o se suele leer normalmente de forma muy fragmentaria. Uno conoce algunas historias de las Mil y Una Noches o cree conocerlas, ¿no? Ujú. Es que las Mil y Una Noches tienen historias tan conocidas, tan famosas como Aladino y la lámpara maravillosa, Sinbad del Marino, Ali Baba y los 40 ladrones. Entonces todos tenemos esa idea sobre todas esas tres historias que hemos oído una y otra vez y que creemos conocer a veces, qué sé yo, por el cine, por la televisión, las adaptaciones de Disney, pero realmente yo creo que el choque está en el momento en que uno como lector se enfrenta a leer Las Mil y Una Noches y se encuentra un libro muy diferente al imaginario que se tiene alrededor del libro. Y, y bueno, yo digo que esto es bueno y no es malo del todo, ¿no? Yo creo que puede ser hasta bueno. Uno llega con muchas ideas prefabricadas acerca de Las Mil y Una Noches y suele llevarse una sorpresa que siempre es muy grata. Es lo curioso, ¿no? Yo creo que a veces es más, hay personas que no leen el libro porque creen que está escrito para niños, creen que, bueno, ya pasó mi momento de leerlo, pero realmente es un libro que le funciona a cualquier tipo de lector y es más, es un libro que originalmente está más creado para adultos que para niños, tanto así que uno cuando lee las traducciones de Las Mil y Una Noches no adaptadas a niños o jóvenes, se encuentra con unas situaciones de violencia, de sexo, que serían bastante altas de tono, ¿no? De acuerdo. Pues mire que, hola Cromofagia, hola Ojos de Lince Editorial. Pues yo les voy a contar una cosa. La verdad realmente para mí, hola Juan Manuel,
Para mí el tema de las mil y una noches cae como dentro de lo muy personal, porque fue el primer libro que yo vine a conocer, me lo leía mi mamá. Mi mamá inclusive les puso una foto de ella en redes sociales. Mi mamá todas Sí. las noches me leía alguna de las... avanzábamos también al mismo ritmo de las noches de Cherezada. Cada noche mi mamá me leía una. Entonces, obviamente estamos hablando de libros, pues digamos los dos tomos, por lo menos los que teníamos en la casa. Cada uno es de 2000 hojas, es decir, estamos hablando de 4000, y en letra realmente casi de Biblia. Entonces, pues, bueno, realmente era bastante, y por lo menos es el recuerdo más sincero que yo tengo, digamos, de mi mamá leyéndome un cuento. Y de hecho, para mí, las mil y una noches llegaron, por ejemplo, primero que la Biblia. Es decir, ese concepto, digamos, judeocristiano para mí llegó dentro de un formato de ficción, así como también yo recibía las mil y una noches. Entonces, pues, para mí, las mil y una noches sigue siendo como el gran relato que tuve en la infancia. Y así lo he seguido recibiendo a lo largo de los años. Y aún así no es, no soy un gran fan de las mil y una noches en muchos aspectos, pero, pero obviamente tiene una gran belleza intertextual. Mira, Luis, que bueno, tuviste la suerte de que te lo leyeran de niño. Además que creo que si son dos tomos, seguramente son versiones para adultos. No deben ser las versiones para niños. Y bueno, yo creo que uno puede ir encontrando una cantidad de valores en las mil y una noches. Pues digo, valores en cuanto a cosas valiosas para uno como lector. A mí hay dos cosas que me encantan. Por un lado, esa conexión con Oriente. Es la primera conexión con Oriente que muchos tenemos, tanto así que nos crea un imaginario de ese mundo fantástico, alfombras voladoras, genios, nos empieza a crear un mundo fantástico totalmente rico y creo que los que han tenido la suerte de pronto de ir a un país musulmán, islámico, es increíble, pero uno anda por un país islámico y uno siente las mil y una noches. Uno, así no sea libre, uno dice, uff, esto es como las mil y una noches porque son países que en su gran mayoría, bueno, no en su gran mayoría, pero muchos de ellos no son tan avanzados, todavía se siente mucho el mundo antiguo. Y bueno, eso me gusta mucho, la conexión de Oriente que nos trae las mil y una noches. Y por otro lado es que este es un libro que es la base de mucha de la narrativa posterior. Es un libro que ha inspirado a cantidad de escritores, pero es que la cantidad es tremendamente grande, pero también a un género literario como el cuento. También ha inspirado, obviamente, ha tenido su peso en lo que es la novela, pero yo creo que es la forma de contar las historias. Cada una de estas historias están contadas de una forma, con una maestría narrativa que logra engancharlo a uno. Y esa era la idea, ¿no? Porque precisamente Sherezada, que es la mujer que cuenta las historias dentro de las mil y una noches, ella necesitaba todas las noches empezar a contar una historia interesante y dejarla antes del final para que el rey no la matara. Contextualizo un poquito a la gente que no ha leído el libro. El libro tiene lo que se llama un marco narrativo. Un marco narrativo es una historia que envuelve a todas las demás historias. Es decir, hay una historia central que envuelve a las mil y una historias que nos van a contar en esas noches. La historia es la siguiente. Hay un rey que ha encontrado a su esposa junto con otros hombres y él toma una decisión después de eso, es primero matar a su esposa, mata al amante de su esposa. Después de eso, él no quiere volver a casarse con ninguna mujer, no vuelve a confiar en ninguna mujer. Pero como es el rey, como es el sultán del lugar, él lo que hace es cada noche su visir, el visir es la mano derecha, es como el consejero principal del rey, el visir le lleva todas las noches una mujer nueva. Él pasa la noche con esta mujer y a la madrugada la mata. Y hay un día en que el visir se da cuenta que no hay más mujeres dignas del rey que le pueda llevar a este para pasar la noche. Y toma una decisión muy difícil y es llevar a su hija. Lleva a su hija mayor, le cuenta la situación
Y esta hija del visir que se llama Sherezada le dice a su padre, no te preocupes, yo sé a lo que me enfrento, pero yo quiero hacerlo porque yo quiero liberar a las mujeres del reino de este yugo. Y sabemos que Sherezada es una mujer tremendamente inteligente, ha leído de todo, conoce de muchas culturas, es una mujer muy preparada. Entonces ella va a esa primera noche a donde el rey, empieza a contar la historia y el rey no puede evitar quedar todas las noches atrapado. Ella no le termina la historia cada noche, se la termina la noche siguiente y siempre al final le dice, terminaré de contar la historia si la bondad del rey me lo permite. de acuerdo. Entonces ese es con marco narrativo, ¿no? Y precisamente creo que eso es lo que hace que la forma de narrar esté muy conectada con mantener en tensión al lector todo el tiempo y con que uno tenga ganas de más, ¿no? Termina uno de leer una noche y uno quiere continuar a la siguiente. De acuerdo, Guille. Pues la verdad realmente creo que hiciste buena introducción al tema. Yo quiero como de pronto profundizar un poquitico como en esto, ¿vale? El nombre Claro. de los dos reyes es muy particular. Uno se llama Shariar y otro se llama Shazamán. ¿Qué viene a significar? Como para que entremos dentro del simbolismo de las mil y una noches. Shazamán significa el que lo da como el señor del tiempo y Shariar significa como el señor de la ciudad. ¿Por qué? Porque es la manera, llamémoslo como cartesiana, de los musulmanes de dividir como sus roles dentro de la cultura, basados entre lo que es el tiempo y lo que es el espacio. Y fíjense que dentro de este mapa cartesiano vamos a tener acá algo muy particular, que es como un sistema muy binario entre lo que es adentro, afuera, el velo de la mujer, su intimidad, su exterioridad. Y acá encontramos algo que es muy fuerte, que es el tema de una mujer, que es Sherezada, que realmente tiene las horas contadas de la noche porque sabe que va a morir. Y por eso trata de armar de lo que tiene, que es la palabra, la reflexión, la memoria, para poder salvarse. Y en cierto modo al salvarse, viene a salvar a todas las mujeres que vienen detrás. Pero siguiendo esa misma lógica binaria, el papá de Cherezada, él todas las mañanas, él arregla el sudario de su hija. Entonces prácticamente tenemos el comienzo, que es un papá arreglando el sudario de su hija, y al final una ajuar de novia, que eso es muy importante, como digamos, pasar del sudario a la ajuar dentro de las mil y una noches. Y hay algo que obviamente también, pues obviamente ya luego lo hablaremos, es el tema de cómo la violencia es superada por medio de la palabra y la memoria, que son como grandes metáforas que han hecho que las mil y una noches subsistan. Sí, Luis, bueno, creo que ahí vamos completando, claro. Tú hablaste de los dos reyes, qué pena, yo solo hablé de uno, que es el rey que está con Tú Cherezada. hablaste de Sí, el rey al que convence tiene que convencer Sherezada todas las noches, pero claro, hay dos reyes originalmente que son dos hermanos y a los dos les son sus esposas infieles, ¿no? Los dos están en la misma situación, pero el rey que está con Sherezada es el que toma esa decisión de matar a una cada noche. Bueno, qué pena ahí como para redondear algo que creo que no lo había No, dejado pero claro. Y, y bueno, Luis, ¿qué tal te parece? A mí hay una cosa que me intriga muchísimo, fue algo que leí de Jorge Luis Borges. Él tiene una conferencia acerca de las mil y una noches y él en esa conferencia habla de el título de este libro como uno de los títulos más hermosos de la literatura universal. Y él dice lo siguiente, él dice que tal vez la maravilla que tiene para nosotros un título como este es que para nosotros el número 1000 es algo como si fuera un sinónimo del infinito. Y el hecho de que tengamos un libro que nos está diciendo que es infinito y fuera de eso tiene algo más, porque es el infinito más algo. Es decir, son 1000 noches que simbolizan el infinito más una noche más, que eso termina de redondear esa idea tan hermosa del título. Y claro, uno se pone a pensar, y si ese título tuviera 999 palabras, se sentiría seguramente como un libro incompleto, como si algo nos hubiera quedado oyendo el autor.
creo que eso es una cosa maravillosa, ¿no? Como desde el título ya hay maravilla, como desde el título ya hay algo para empezar a reflexionar en eso. Y bueno, no sé tú qué piensas de eso y bueno, no sé por qué lado quieres que empecemos a darle vueltas ya en algún momento a las historias del Pues mira, libro. hay muchos temas. Inclusive quiero leer acá algo que nos escribió Cromofagia, que dice, la palabra engendra la vida y posterga la muerte, que es muy afín también al cierre de las mil y una noches, donde Sherezada Ujú, ha terminado embarazada y obviamente pues al presentarle los príncipes al rey Shariar, pues obviamente se cesa toda esta matanza que obviamente ha generado esos miedos y la infidelidad de la mujer del rey, ¿no? Que luego pues hablaremos un poco de eso. Um, no, lo que tú dices es cierto. La conferencia que ha dado Borges es bellísima y sobre todo que, digamos, el título de las mil y una, al representar el infinito, muestra también el carácter cíclico de las mil y una noches. Y mucho también se parece, por ejemplo, como al cuadro de las meninas de Velázquez, que al mirar al espectador completan el círculo y terminan siendo miradas a su vez. Mira que inclusive hay una noche muy particular en la cual Sherezada vuelve y cuenta la historia de que hay una reina, de que hay una mujer que cuenta historias a su rey. Y acá es donde puede caer el momento de que se vuelva ujú. vertiginosamente cíclica y se repita una y otra vez, que creo que es como en la 278. Realmente hay un punto en el cual se puede volver, pero no, ella sale por otra historia. Pues mira, a mí, la verdad, Las Mil y Una Noches, como te digo, tienen unos relatos que a mí me gustan mucho, otros que la verdad a mí no son mis favoritos, porque a veces siento que, digamos, para de pronto los fanáticos del islamismo y de todos los relatos orientales, del orientalismo que abundan acá, acá hay descripciones de comida, hay oraciones, hay poemas, hay canciones, hay prácticamente hasta una cantidad de referencias geográficas que son imposibles de decir, para alguien que no está totalmente versado, realmente son imposibles. Por eso es que, también siguiendo con lo de Borges, prácticamente Las Mil y Una Noches tuvo tres grandes traductores porque fue la manera en la cual, como en el siglo XVIII a XIX, fue entrando ese orientalismo hacia Europa, que Europa estaba en el romanticismo, que como alguna vez les comentábamos con Guille, es la época, romanticismo no es amor, sino es el rompimiento, es decir, es una época de, de desgarramiento, de vampiro, amor, muerte, muerte, ¿sí? Y acá entra ese gran orientalismo a toda Europa, especialmente a Francia. Y acá tenemos un traductor que es de apellido Galán. Galán es un cortesano, ¿sí? Y que obviamente, pues a pesar que es un hombre muy curtido en muchas cosas, él trata de suprimir todos esos elementos sexuales y de violencia para que sean del atractivo de toda Europa. Pero luego va a venir un traductor inglés. Este traductor inglés es un hombre que tiene una vida fascinante, que es el Capitán Burton. El Capitán Burton es un tipo realmente fascinante, realmente lo recomiendo si alguno quiere mirar alguna biografía de Richard Burton. Y Richard Burton lo que hace es que dice, no, antes yo quiero todos esos detalles de violencia, todos esos detalles sexuales. El tipo prácticamente la volvió muy carnal y luego vendría la tercera opción, que creo que es la que tenemos prácticamente traducida en español, que es la del doctor Martin, que vuelve a ser francés, pero el tipo no se limitó, sino que cogió como lo mejor de ambas versiones, creo que es la que nosotros tenemos en español, que es como la más completa, que inclusive fue la que tenía Pues la Ibasco Báñez. sí, es que mira que inicialmente son las versiones que empiezan a traducirse en varias lenguas, ¿no? Esas que empiezan en el siglo XVIII en adelante y son las primeras que se publican hacia el español, pero esas eran traducciones que solían ser incompletas, no tenían tantas historias, eran, digamos, la de Galán es una recopilación que no tiene 200 historias, mucho es una recopilación corta, la de Borton tampoco está completa, y con el transcurso de los años, con ya la intromisión de muchos expertos,
se han ido como ampliando ese, como les diría, como esa cantidad de historias. También se ha ido buscando cuáles historias son realmente canónicas, cuáles realmente deberían estar dentro de las Mil y una Noches y cuáles no. Entre otras cosas porque Galán, empezando por él, el primer traductor de Occidente de las Mil y una Noches, él, al parecer, no se sabe, pero puede que la historia de Aladino y la lámpara maravillosa que él incluye no sea parte del canon de las Mil y una Noches, sino que él se la hubiera inventado. Cabe esa posibilidad de que él se hubiera inventado esa historia. Y otra vez volviendo a Borges, creo que volver a Borges muchas veces, pues que la conexión de Borges con las Mil y una Noches es muy, pero muy grande. Borges decía que si Galán había escrito esa historia, mucho más o menos que igual era maravilloso, ¿no? Haber aportado algo más a esa tradición de grandes historias. Y digamos, ha crecido muchísimo, no se sabe a ciencia cierta, yo digo es un libro que no está completo nunca, un libro que muy rara vez uno lo lee con las Mil y una Noches. No sé, yo no he encontrado la primera historia, yo tengo, digamos, esta edición, Oh, que termina siendo de las más conocidas, que es la de Porrúa, ujú. pero es una edición que no está completa, no, yo creo que tiene una tercera, una cuarta parte del libro, y tengo una más completa, claro, pirata PDF, pero de Juan Bernet, que es un español, es uno de los arabistas más importantes de España, él tiene una completísima. Pero ¿qué pasa? Hay una leyenda de Oriente que dice que sencillamente leer las Mil y una Noches completas es imposible y que a quien que lo haga moriría en el instante. Entonces, al parecer nadie ha podido leer las Mil y una Noches completas, no se sabe, es el mito que existe alrededor del libro, y como no sabemos cuáles historias realmente son originales y cuáles no, de ese libro, pues es muy difícil saber si uno en algún momento de la vida lo ha leído completo. Es muy, muy complicado de saber, ¿no? Muy, muy difícil tener certeza con eso. Yo qué te puedo decir, realmente, yo- realmente ese libro pasó tantas veces, pues cuando yo era niño que la verdad realmente como que la verdad uno tiene como una sensación como de como un gran tapiz, ¿no? Donde realmente es muy complicado decir que hubo y que no hubo, ¿no? Porque yo sí tengo muchos recuerdos de las mil y una noches, como te digo, a mí me parece que de pronto vale la pena como tú dices, como ya entrando como en materia, ¿sí? Para mí, mi relato favorito, también me gustaría saber cómo el de ustedes, es el de Simbad el Marino. El de Simbad el Marino me parece un relato tan impresionante en cada uno de los siete viajes, porque hay algo un poco de... Hay mucho de Odiseo, realmente hay mucho de Odiseo. Es decir, Mm. no sé si ustedes recuerdan ese momento, bueno, como dice, realmente Guille es más organizado que yo. Tenemos que Simbad es un marino muy curtido, pero que siempre que digamos el tipo sale de viaje, una mierda le pasa. Es decir, el barco se le daña, los tripulantes se comen justo lo que no tenían que comerse y causan la ira de los dioses o de algo. Entonces, por ejemplo, dos grandes analogías de esto. En Simbad el Marino hay un momento, bueno, hay un momento que es fascinante, donde ellos han anclado sobre el lomo de una ballena, pero es una ballena tan grande de que le han crecido árboles sobre el lomo. Prácticamente ellos se edifican. Y cuando en un momento les da por encender fuego, la ballena se va hacia lo más profundo del océano y prácticamente los del barco huyen y lo único que queda en el mar viene a ser Simba del marino, aferrado a un tonel. Y acá el tipo tiene su primera gran reflexión, que es prácticamente viéndose en el abismo. Prácticamente el tipo le dice a la sálvame y termina él en una isla. Aquí a mí, en este momento, ¿a qué se me parece el relato? Se me parece muchísimo el relato al de este relato bíblico de, de, El de Jonás es el de de Jonás, de Jonás, porque mm, es que la ballena tiene un profundo símbolo que es el tema como de la oscuridad. Realmente cuando Jonás está dentro de la ballena es como estar dentro de sí mismo y tiene su momento de reflexionar.
En este caso, Sinbad no está dentro de la ballena, pero la ballena lo ha hundido y también tiene su momento de reflexión, ¿verdad? Luego entonces va a tener en el tercer viaje, se van a encontrar con un cíclope que se le está devorando a la tripulación. Y él lo que hace es con una lanza sacarle el ojo al cíclope. ¿Y a qué nos devuelve eso? Estamos otra vez en la Odisea, en el momento en que Ulises Mm. ciega al cíclope, ¿no? ¿Verdad? Y luego tenemos el momento en el cual, que es como en el quinto viaje, a este Sinbad, resulta que el tipo la tripulación le da por comerse uno de los huevos de un ave rock. Un ave rock es una ave gigantesca que puede prácticamente hasta cargar un elefante en sus garras. Y a ellos les da por comerse un huevo de esa ave. Y obviamente el ave les destroza el barco. A mí, ¿qué me recuerda esto inmediatamente? También el momento en que los marineros de Ulises se comen los cerdos de esta diosa, creo que se llama Circe, y tienen una desgracia. Es decir, Mira, mira, Luis, que... dale, 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 no, dale, que creí que ibas a no, parar que lo ahí. que yo les quería decir es que realmente hay algo que, para mostrarles con esto, las mil y una noches en realidad no son totalmente originarias de Arabia. Son relatos que van desde la India, China, inclusive, como les puedo decir, Grecia, Persia, pero todos están contados dentro de ese sabor y ese sentido de Arabia. Por eso es que le llamamos las noches árabes. En realidad no es que todos se hayan escrito, ni se hayan, bueno, escrito no, digamos, estos eran relatos orales que se contaban, que los contaban los derviches, que eran como los narradores, como los cuenteros de, no solamente de palacio, no, 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 estamos hablando de mercados populares. Y por esa razón es que también las mil y una noches, los mismos árabes no lo veían como, ah, es nuestro tesoro nacional. No, no lo veían así. Lo veían era como, eso es cultura popular. No entendemos por qué nos gusta tanto a los de Europa, porque eso son historias de pueblo, que los veían ellos las mil y una noches. Mira, Luis, que empezaste con la historia que también más me gusta. Es que yo creo que la de Sinbad el Marino es una historia que se le queda a uno para siempre. Es una historia con muchas cosas interesantes. Sí, lo que tú dices es cierto. Es una historia que obviamente recicla elementos de otras culturas, de otros lugares. Yo creo que lo que más lo conecta a uno con la historia árabe es, primero que todo, que Sinbad vive en Bagdad Uh -huh. y en cada uno de los 7 viajes siempre va de Bagdad al mismo puerto y parte de ese puerto hacia una nueva aventura. Y otro lado, pues lo que pasa en ese cuento y que pasa en muchas de las historias de las mil y una noches, y es la mención de Alá, ¿no? Como todo el tiempo están hablando de Alá, están los personajes encomendándose a Alá, le piden consejo, le piden ayuda. Es un libro que uno podría decir que está muy conectado con esa religión islámica y bueno, ahí es donde se puede notar un poco esa influencia árabe en esas historias. Pero también quería mencionar algún otro de los viajes, porque es que uno no sabe cuál viaje es más maravilloso que el anterior. A mí hay dos que me encantan. Hay uno en que llega Sinbad a un país, y es un país donde él siempre que llega a un lugar termina ganándose el favor de los reyes, de la gente rica del lugar. Él llega a un país y en ese país el rey lo hace casarse y resulta que la esposa muere. Y hay una ley en ese país y es que si muere la esposa, el esposo tiene que ser enterrado vivo con ella. Y viceversa, ¿no? Si muere el esposo, la esposa es enterrada viva con él. Y a Sinbad lo entierran vivo en un pozo con el cadáver de esa Uh mujer. -huh. Y bueno, hay más o menos para que sepan el tipo de cosas que van pasando. Y hay otro que me impresiona mucho, que siempre me ha gustado mucho, y es que en algún momento Sinbad llega a una isla y de repente se le pega un viejo, un viejito se le pega a los hombros y como que lo atrapa con las piernas. Como si el viejo le queda pegado a los hombros de Sinbad. Entonces Sinbad tiene que empezar a caminar con ese viejo que no se puede quitar de encima. Y ese viejo hace de todo ahí encima, mucho como nunca se quita, hace sus necesidades encima de Sinbad, donde uno empieza a ver como la parte oscura del libro.
y es un viejo que lo obliga a hacer lo que quiere. Digamos, esas dos partes de Sinbad siempre me han quedado muy grabadas. Pero sí, ¿no? Inclusive la verdad, en la historia del pozo, a mí me parece que es bastante fuerte, porque obviamente Simbad cuando se le está acabando la comida, echan a otro matrimonio donde esta vez es una mujer viva con un hombre muerto. Pero miren lo particular, Simbad no tiene mierda de reparos en matar a la mujer para quedarse con la comida. Y así sigue matando a todos. Es decir, hasta que finalmente él se puede zafar. Hay algo que es muy importante acá en muchos de los relatos. En algunos hay una moral muy estricta y en otros no la hay. Es decir, realmente el tema de la moral es un ir y venir dentro de las mil y una noches. Pienso yo, ya pasando a otro relato, de que el tema es muy variable, sobre todo en los relatos más complejos. Creo que uno de los más conocidos para todos viene a ser como el de Alibaba y los 40 ladrones. Yo no sé, por ejemplo, ¿tú qué opinas de ese, Guille? O si de pronto tú nos puedes dar un resumen rápido. Pues mira que yo creo que es de los relatos que todos creemos conocer, pero que no conocemos en el fondo, ¿no? Ujú, Sencillamente, lo primero que uno tiene contacto, con lo primero que uno tiene contacto de ese cuento es con esa frase conocida de ábrete sésamo, ¿no? Que es la frase con el que los 40 ladrones abren esa cueva escondida entre unas rocas. ujú. Y, y bueno, ahí pasan una cantidad de situaciones que a mí me parece que son bastante bizarras, bastante oscuras. Primero que todo, Ali Baba es un leñador que un día cuando sale al bosque ve a los 40 ladrones que llegan, que dicen las palabras mágicas, entran en la cueva, él sencillamente lo que hace es, cuando se van los ladrones, repetir las palabras y efectivamente ve que la cueva se abre. Es una cueva llena de riquezas, ¿no? Ahí guardan los ladrones todo lo que han robado, pero él es un hombre moderado y solo roba un poco de ese oro. Si se lleva una bolsa o dos con oro y él dice es suficiente. Sale de ahí, su hermano y la esposa del hermano se dan cuenta que Alibaba parece que tiene algo escondido, que ha obtenido dinero de alguna forma. Alibaba, como es un hombre muy honesto, les cuenta y el hermano se va a la cueva. Cuando el hermano se va a la cueva, en esa cueva queda atrapado, se le olvidan las palabras mágicas. Seguramente el hermano sí es muy avaro, llena 10 mulas, si no estoy mal, con mucho oro, quiere llevarse todo lo que puede y queda atrapado ahí. Llegan los 40 ladrones y ahí empieza la parte oscura. Matan al hermano y lo destrozan en 6 partes. Sí, lo descuartizan. Después de eso, bueno, pasan cantidad de cosas. Los 40 ladrones quieren saber quién es el cómplice. Piensan que tiene un cómplice. Este hombre que han encontrado en la cueva. Y efectivamente, pues van dando con la casa de Alibaba. El jefe de los ladrones llega a la casa de Alibaba, pide posada, diciendo que es un comerciante y lleva, creo que 37 vasijas donde van 37 ladrones escondidos. Hay dos que ya han muerto antes porque la han embarrado con este líder, con el líder de los ladrones. Y ahí viene la segunda parte oscura y es que llega la criada de Ali Baba, que es una mujer que es muy inteligente y termina quemándolos a todos. Si mata a todos los ladrones quemándolos, solo queda el jefe y cuando el jefe aparece después, ella aparece para matarlo. Mucho es una asesina perfecta la que termina salvando a Sí, Alibaba. no, En sí, esa sería la también la historia. que... Sí, sí, claro, no. Sí, lo que tú dices es... Así es la historia, ¿verdad? Gracias por haberla resumido porque así es, ¿sí? E inclusive hay algo muy particular en la última muerte que ella da al ladrón, ¿no? Al jefe de los ladrones, porque es dentro de una danza con un sable, que es algo muy oriental, Ujú. pero también fíjense, por ejemplo, lo que es la danza dentro del mundo oriental también está asociada con la muerte. Fíjate que, por ejemplo, en la Biblia, así es que Betsabé pide la cabeza de Juan el Bautista después de una danza, ¿no? Que a pesar que no es ella la que le corta la cabeza, pero sí le dice a Herodías el premio o el costo por esta danza, que es la cabeza de este profeta.
Es decir, hay muchas relaciones siempre como entre las mil y una noches, la Biblia, que es el contexto judío, y también tenemos con el concepto helénico, que es la Ilíada y la Odisea, ¿no? Es decir, tiene muchas fuentes a la vez. Sí, sí, obviamente esto de todo, ¿no? Como tú decías, como esas historias provienen de diferentes lugares, pues obviamente uno encuentra fuentes por todos lados. Hay una, Luis, que me gustaría de todas maneras que mencionáramos, quitándonos un poquito de pronto esa aura de historia infantil, que es la Aladino y la lámpara maravillosa, que es también una de las más conocidas, pero es para que entremos en un tema que me gusta mucho y es el de los genios, el de los efrits, Ah, que nos habla el libro. Pero yo creo que podemos entrar por ahí porque es que una cosa son los genios que aparecen en Aladino y otra los genios que aparecen en otras historias. Hay genios de genios, ¿no? Hay genios muy diferentes. de acuerdo. Entonces, pues ahí me gusta esta que piensas tú de Aladino. Bueno, a ver, ¿qué pienso yo de Aladino? Mira que hay algo muy particular cuando tú me dices que qué pienso yo de Aladino. Aladino, mira que él llega al poder por casualidad, ¿sí? Y en cierto modo él cuando sale, cuando frota la lámpara y tiene el genio subyugado a su poder, ¿sí? Fíjate que pasa algo muy particular. Sus poderes son recibidos realmente sin haberlos buscado. Inclusive yo no sabía, hay un estudio de Carl Jung donde dice, ¿por qué la lámpara de Aladino nos gusta tanto? Dice porque ese primer momento de acceder al poder es como una inmadurez, como que simplemente tuvo un acceso gratuito. Pero cuando la lámpara se le quita, el hechicero ya él le toca valerse de sí mismo, de su propio ingenio, de su propia fortaleza física, para poder recuperar la lámpara y poder otra vez subyugar el genio a su favor. Ese es, según Carl Jung, esa es como la madurez. Es como hacerte dueño de tus propios poderes, no recibirlos de una manera casuística. Aprovecho para saludar a todos los que han llegado acá. Bienvenidos a Doble Tinta. Nos alegra mucho que hayan llegado acá. Estamos hablando de las mil y una noches. Nos encantaría que obviamente nos comentaran como qué es lo que les gusta de las mil y una noches, qué no, cuáles han sido sus narraciones favoritas, porque realmente creo que ese es un libro capital, no solamente en la parte literaria, inclusive tal vez menos dentro de la parte literaria y mucho más dentro de lo intertextual y dentro de lo intercultural que resulta. Entonces, nada, bienvenidos a Donde Tinta y aquí estamos también como para escucharlos. Guille, eso es lo que yo pienso de Aladino. ¿Qué quieres tú decir de Aladino? ¿Qué representa Aladino para ti? Bueno, agarrando lo que tú dices, algo que mencionaste ahí, claro, ese deseo que tenemos, lo que representa la lámpara para nosotros, esa posibilidad de tener un gran poder mágico que nos cumpla todo lo que queramos, que nos dé riqueza, salud, poder, bueno, todo lo que podamos querer. Pero bueno, eso pasa en Aladino, ¿no? El genio de Aladino cumple los deseos, efectivamente hace a Aladino, que al comienzo de la historia es un niño totalmente rebelde, un niño que parece que está echado a perder y las cuestiones del destino lo llevan a ser inicialmente el elegido para poder obtener esa lámpara en una primera instancia. Y después de eso él tiene todo lo que quiere, ¿no? Él incluso cambia. Aladino de ser un niño desjuiciado, echado a perder, a medida que va teniendo riqueza, obviamente pues se vuelve un ser poderoso, pero también ayuda al pueblo. Y por eso Aladino es querido por la gente del pueblo. Empieza a cambiar, ¿no? Hay una transformación en ese personaje, es un personaje que se transforma, que es lo que pasa con los personajes en muchas de las mejores historias. Y efectivamente él en algún momento pierde la lámpara, tiene la opción de recuperarla y bueno, saca la historia adelante. Pero yo lo que quería era también empezar a conectar esta idea de la historia de Aladino de los genios con lo que se llaman los efrits. Los efrits son como unos seres sobrenaturales que tienen mucho poder, pero no todos los efrits son tan buenos como este. Ujú. Digamos, este está obligado a cumplir los deseos del amo,
pero normalmente los efrits empieza uno a conectarlos con una historia bíblica, con una historia que tiene que ver con la tradición tanto judio-cristiana como con la tradición islámica, y es la del rey Salomón. Ujú, Resulta que en algún momento el rey Salomón le exige a los efrits que, que acepten que hay un solo Dios. ujú. Y los efrits sencillamente no quieren aceptar eso. Entonces, en castigo, Salomón, que es tan sabio y poderoso, termina encerrándolos después de una batalla a todos esos efrits o genios en vasijas que son arrojadas al mar. Sí, esa es como la esencia de pronto de los efrits dentro de la historia. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, sobre todo por medio de pescadores, los pescadores sacan esas vasijas del mar y salen los efrits. Y a lo largo del libro, la mayoría de las veces cuando aparecen, lo primero que dicen ellos son, me has liberado, ahorita voy a matarte. Sí, son efrits que siempre el primer pensamiento que tienen muchas veces es matar a la persona que los liberó. Y algunos personajes o la idea de los personajes de las mil y una noches que van encontrando esas vasijas es que logren zafarse de la muerte a la que están destinados por haber liberado al efrit. Sí, la verdad, realmente, yo sé que a vos el tema, yo sé que a ti el tema te fascina, Guille. Yo creo que por muchas razones, porque creo que es como el más sobrenatural de las mil y una noches. Mire que bueno, ya que Guille nos metió en el tema de la demonología, hay algo que es muy particular dentro de los musulmanes y los judíos. Creen en demonios. Creen en demonios. Realmente, inclusive, en el Talmud, en el capítulo del Beracot, creo que es como el versículo 6, donde dice, si el ojo humano pudiera ver todos los demonios que pueblan los mares y los cielos, la vida sería prácticamente imposible. Eso es del Talmud. Porque, y es una manera como de expresar como para ellos los demonios o existen en cada prácticamente, es decir, prácticamente es todo, ¿sí? Pero hay algo que también es muy importante tener en cuenta que es el demonio, ¿no? Porque obviamente el demonio para ellos es la acepción más griega, ¿no? Que es daimon, es decir, es como un ser inteligible que obviamente, pues como lo ponía Sócrates, que él siempre decía es que tengo un demonio, ¿te acuerdas, Guille? Sócrates decía, tengo un demonio en mi hombro, pero no es la demonología en la que se entiende, digamos, actualmente, sino que es como un espíritu eh, inteligible es que pues no se ve, pero que igual existe, y que obviamente pues susurra pensamientos, ¿no? Eh, a la mente. Entonces, lo que tú dices es cierto, realmente tenemos la figura de Salomón, que la figura de Salomón es tan de luz como de oscuridad, porque obviamente él tenía el anillo de Salomón, su anillo, y obligó a esos efrits que tú llamas a la construcción del templo. Es decir, prácticamente los usa, luego, como tú dices, los arroja al mar a su suerte, y ahí es donde entran, pues, historias tan fabulosas como, por ejemplo, la del demonio en la botella, de Robert Louis Stevenson, ¿no? Que él también era un gran fanático de las Ujú. noches árabes, ¿no? Donde obviamente el primer deseo obviamente si tú has estado encerrado en la quinta botella siglos de siglos desde la antigüedad, pues te vuelves un psicópata y apenas te abre la tapa quieres matar al que te abrió. Es decir, eso es algo muy... Yo también lo haría, te cuento. Entonces, la verdad, yo no sería un genio amigable, te lo aseguro. Te lo juro. Y, y pasa eso, ¿sí? Pero mira que hay algo que yo pensaba, de acuerdo con estos benditos genios y de los efrits, se parecen mucho al tema de los mitos de Cthulhu, o Cthulhu, como tú lo llamas. Porque fíjate que vuelve otra vez el Ujú. tema de los dioses antiguos que pierden una batalla contra lo que llamaría el orden oficial, en este caso Salomón, y terminan siendo arrojados al mar o al exterior, pero prometen volver. Y cuando vuelvan, vuelve otra vez el caos de locura. Entonces, prácticamente es eso. Y fíjate que lo... Oye, muy buena analogía esa que haces, ¿no? No había hecho esa analogía con los mitos de Turu, pero claro, además también demonios, ¿no? Esos demonios provenientes del mar. Y la forma también me gusta de describir a estos genios cuando salen, siempre salen como en medio del humo y son horrendos, todos son horrendos, ¿no? No hay genio bonito, no hay efrit bonito dentro de la historia.
Y también es el juego entre el bien y el mal. Yo creo que es también como, qué sé yo, la caja de Pandora, ¿no? Liberar el mal y el ser humano enfrentando eso. Y es muy curiosa la forma en que muchos de los seres humanos que liberan a los Efrit tienen que librarse del problema, porque muchas veces lo hacen contando historias. Y ahí nos meten en algo, una técnica literaria muy interesante que utilizan en Las Mil y Una Noches, y es lo que se llama la caída en abismo o la matrioska. Y es que hay varios niveles de historias. Entonces, por ejemplo, tenemos la historia principal, que es Sherezada contando las historias al rey. Dentro de esa historia hay, por ejemplo, una de, de un hombre que libera a uno de estos Efrit. El Efrit le dice que lo va a matar y aparecen otros tres hombres, comerciantes, y empiezan a decirle al Efrit, te voy a contar una historia. Si te gusta la historia, dame una tercera parte de la sangre de este hombre. ¿Qué pasa? Que cuando el tercer hombre cuenta la historia y esa tercera historia también le gusta al Efrit, el Efrit perdona la vida al hombre que lo ha liberado. Y si se dan cuenta, entonces ahí hay varios niveles de historia, ¿no? Sherezada cuenta la historia de estos hombres, a la vez estos hombres le cuentan historias al Efrit. Y así hay un momento en que hay incluso como cuatro niveles de historias, ¿no? Eh, para ubicar un poquito más a la gente, es como la película El Origen de Christopher Nolan. Hay un nivel que es la realidad y los personajes entran en un sueño, después en un sueño dentro de ese sueño, después en otro sueño dentro de ese sueño. Y creo que terminan habiendo como cuatro niveles de sueño en El Origen. Algo similar pasa en Las Mil y Una Noches con las historias que se van contando entre personajes. Sí, la verdad realmente es que es muy álgebra de Baldor, ¿no? Realmente lo uno se abre con lo otro. Aprovecho aquí para saludar. Hola Ángel, hola Paula y todos los que han entrado ahorita en esos momentos. Pues creo que inclusive ya estamos como entrando al final de las mil y una noches. A mí hay una cosa que me parece importante como rescatar al final. Es el tema de, que están teniendo, digamos, lo que viene a ser la figura de Cherezada actualmente, ¿no? Porque, ¿qué tenemos acá? Tenemos una mujer que viene a ser la reflexión, la palabra, sobre todo la palabra, ¿me entiendes? Es decir, todo lo que obviamente significa la palabra, es decir, la construcción, el tejido social, la memoria, eh, el entretenimiento, ¿sí? En contraposición contra lo que viene a representar el hombre, que es la violencia, la inmediatez, eh, esa, esa ambición de poder, ¿sí? Inclusive ese falocentrismo en que se mueve las mil y una noches, ¿sí? Y que hoy por hoy, digo, bueno, realmente con todo el tema de los movimientos feministas y con toda la fuerza que por ejemplo, inclusive tienen, sobre todo en Bagdad, en Oriente, a pesar de toda esa represión milenaria que ha habido, es donde realmente la figura de Cherezada se vuelve menos una narradora que una fuerza natural, una fuerza tremenda que impulsa a todas a creer en la palabra como construcción de sociedad. Oye Luis, no sé si está echándole cabeza a alguna otra historia no tan conocida que tú recuerdes que valga la pena recomendar de Las Mil y Una Sí, Noches. Que yo creo que están las tres conocidas, ¿no? Las tres típicas que ya mencionamos. No sé tú qué cuál otra yo recuerdes. recuerdo una que me gusta mucho, Guille, que se llama La historia del príncipe y el vampiro. La historia del príncipe y el vampiro. Naturalmente a mí que me Ujú. gusta todo lo que es terror, oscuridad, todo, esa tenía que ser mi historia, ¿no? Es la historia de un príncipe. El tipo está perdido en el desierto. El tipo está cansado de ver oasis, tiene sed, está en la mala. Realmente está en la mala. Y de pronto se acerca una mujer bellísima que sale de un pequeño bosque allá en la mitad del desierto, ¿sí? Y le dice, ven acá, príncipe, yo tengo agua, yo te puedo dar agua, ven acá. Y el tipo la empieza a seguir, ¿no? Y el tipo la va siguiendo y cada vez se van internando más como en ese
como en ese pequeño oasis que hay, y de pronto él le escucha decir a ella, tranquilos, polluelos, les traigo comida. Y en ese momento él entiende que lo que ha estado siguiendo es un vampiro que va a entregarlo a que sus polluelos se lo merienden, se lo coman. Y a mí me parece maravilloso porque el príncipe dice, marica, yo no voy a salir vivo, no la voy a lograr, qué mierda, ¿en dónde me metí? Pero el tipo, ¿a quién le reza? Le rezas a Alá, ¿sí? Es decir, mira, por ejemplo, si este cuento estuviera contado dentro del mundo occidental, pues el príncipe saca una espada y atraviesa al vampiro y se salva, ¿me entiendes? O lucha contra ella. Pero acá hay un momento en el cual el tipo se siente perdido y se salva por medio de la oración, muy, muy a lo Daniel en el Pozo de los Leones. Es decir, no pelea con el león, reza para ser salvado y al final la vampira desaparece. Se va. Obviamente, a mí el cuento me parece anticlimático, es decir, pero me gusta. Es decir, más aún, prometo que de pronto, tú que sabes que a mí tanto me gusta hacer covers de piezas clásicas, de pronto un día hago un cover de eso y le cambiamos todo el final. La volvemos. Buenísimo. Pero esa es mi historia favorita de él. Ok, ¿Cuál es tu- a mí me gustaría mencionar una que me gusta mucho que se llama El Efrit y el Pescador. Es un pescador que efectivamente saca una de estas vasijas del mar, sale un Efrit y el Efrit lo va a matar. Y este pescador le dice algo maravilloso. Él sabe que está perdido, pero entonces se le ocurre retar al genio de una forma muy inteligente y le dice, tú eres muy poderoso, pero yo no puedo creer que tú hayas salido de esa pequeña vasija. Yo no puedo creer que tú quepas ahí. Y el genio le dice, ah, sí, no soy capaz, y se mete, y el pescador aprovecha y lo tapa otra vez. Eso me recordó mucho a algo, digamos, de la tradición ya europea de cuentos que es el gato con botas, ¿no? El gato con botas hace algo muy similar, y es que cuando se enfrenta con el hechicero al final, el hechicero se convierte en un elefante, en un tigre, en un león, bueno, en animales grandes, y el gato con botas le dice, hechicero, tú eres muy poderoso, pero no creo que seas capaz de convertirte en algo pequeño como un ratón. El hechicero se convierte en ratón y el gato con botas se lo come. Entonces, como que digo, esa capacidad de engaño está en esas dos historias, por eso me gusta mucho, pero también lo que pasa después, el pescador libera al genio, el genio le da riqueza, sí, le da algo para vivir rico, y es que todos los días va a poder pescar en el mismo lugar del mar 4 peces. Esos 4 peces son unos peces que empieza a comprarle un rey por muy buen precio, pero los peces nunca se dejan comer. Y entonces el rey de este lugar, totalmente preocupado porque no se puede comer esos cuatro peces, va en búsqueda del misterio y encuentra que provienen de un estanque que están al lado de un palacio donde hay un príncipe que está convertido en mármol de la cintura para abajo. Ujú, sí, lo conozco. Y bueno, va contando entonces historia otra vez, historia tras historia, ¿no? Entonces el príncipe que encuentra le termina contando su historia a este rey. Y bueno, algo ahí curioso es que hay un juego con el número 4 muy curioso. El pescador todos los días lanza 4 veces la red al agua. Pesca 4 peces todos los días. Cuando el rey va en búsqueda del misterio y llega al palacio donde está este hombre, mitad mármol, mitad humano, le toca 4 veces en la puerta. Y es el peso que tienen los números a lo largo de las mil y una noches. Hay muchos juegos con el número 4, con el número 7, con el número 3. Acuérdense los 7 viajes de Simbad el Marino, con el número 40, digamos el 40 Alibaba y los 40 ladrones, cuando la hija del rey en Aladino se casa, son 40 días de celebración, cuando el rey amenaza de muerte a Aladino porque ha desaparecido su hija, Aladino pide 40 días para poder revertir la situación y demostrar que él no es el culpable. Bueno, los juegos numéricos son muy Sí, interesantes. es una numerología de verdad muy, muy propia de Oriente, ¿no? Bueno, y también de todo, pues, obviamente, todo eso es, digamos, tiene muchas magias internas las mil y una noches. Y creo que obviamente, pienso yo que a veces más allá de las historias,
creo que de pronto lo que nos fascina es eso, pero yo creo que ya, como para cerrar, ya faltamos 5 minutos. Por lo menos por lo menos de mi parte les quiero decir de verdad, las mil y una noches es la importancia de cómo la palabra nos redime ante la muerte, sabiendo la fugacidad y lo inmediato de que vamos a morir. En este momento todos los que están aquí conectados saben que se van a morir. Pero en cierto modo que nos reúne entre esos espacios, que nos reúne entre los libros, que nos motiva a escribir, que parecemos chicharras que cantan antes de que se cierre la noche, es el hecho de saber que la palabra nos salva, que la palabra nos redime. Aún así, que en cierto modo nuestra vida es más fugaz que lo que terminamos nosotros diciendo. Entonces, por eso es que una figura como Sherezada, ¿verdad? Más allá de esta narrativa, más allá de esto, lo que realmente habla es de una mujer que pudo, por la palabra, reconstruirse ante la violencia y poder redimir a todas las que venían luego. Entonces creo que por lo menos para mí el gran, la gran moraleja, pues, mierda, expresa, habla, escribe, pero no te quedes callado. Realmente la peor obra es la que tú no escribes. Al menos una obra mediocre se puede corregir, pero realmente es, uno tiene que hablar, uno tiene que escribir. No, Luis, yo creo que otra vez has hecho al final una reflexión muy, muy certera y muy interesante para poder hacer el cierre de la noche. Bueno, yo creo que las mil y una noches las podríamos dejar ahí. Obviamente la invitación para que la lean, para perderle el miedo a los clásicos, ¿no? Perderle el miedo a estos libros que a veces los vemos tan grandes, tan antiguos, tan difíciles y que realmente en su esencia son la base de todas las historias que no solo leemos hoy en día, sino que vemos en la televisión, en el cine, y uno realmente encuentra unas cuestiones muy humanas en este tipo de libros, unas reflexiones acerca de la condición humana muy, pero muy profundas, que nos ayudan a comprender mejor a las otras personas, a comprender mejor el mundo. Bien lo decía, no me acuerdo el nombre bien, un filósofo norteamericano de apellido Burke, que las historias lo que hacen es proveernos para la vida. Uh -huh. Y creo que uno con este tipo de historias realmente se provee para la vida, para encontrar en algunos momentos sosiego, en otros momentos consejo, en otros momentos compañía, en otros momentos escape, cantidad de cosas que uno encuentra en la literatura. Así es, y pues de verdad muchas gracias nuevamente. Yo sé que esto suena como a chiste que siempre lo diga, pero pues obviamente entenderán que estamos en promoción. Eh, los invito a comprar mi última novela, La peste de los solitarios, realmente una novela apocalíptica, violenta, muy exactamente, Guille, muy violenta, pero a la vez, como siempre lo digo, sé que obviamente esto pronto podrá sonar a disco rayado, pero la violencia y la oscuridad, cuando están bien administradas, producen una iluminación. Y lo digo en el mejor de los sentidos. Entonces, esta es una novela violenta, fuerte. Los que la han leído lo saben. Y los que no, les invito a que realmente la disfruten, porque es algo muy propio de este tiempo que hemos tenido que vivir con lo del coronavirus, con lo de la pandemia, que en últimas nos ha convertido en pequeñas islas, a unos de otros y que lo asombroso es que en este momento eh, el gobierno, la Organización Mundial de la Salud, tantas cosas nos han generado es como, como un sentido de culpa atávica. Es decir, si tú visitaste a tus abuelos, mataste a tus abuelos. No, no es justo tampoco cargar como con esas culpas, ¿sí? Porque en algún momento todos habremos de morir, pero ¿por qué tener que abrir semejantes heridas por dentro, ¿sí? Entonces yo digo, no, 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 no. Realmente yo entiendo que obviamente para proteger el sentido de nuestro amor a veces toca alejarse y tener una responsabilidad, pero no estoy de acuerdo con ese sentido de culpa con el cual los gobiernos se quieren desligar de la responsabilidad que tienen sobre el individuo. Entonces, en muchas de estas cosas, esta novela apocalíptica es una reflexión sobre la pandemia, sobre la comunicación y sobre, de una vez puede que me está acercando
ya está, yo mismo me estoy haciendo spoiler, pero dentro de tanta muchedumbre a veces uno no escucha esa voz interior, porque realmente esa voz de Dios se sientes dentro de la soledad. Entonces, a pesar de la tremenda violencia que tiene esta novela y la cantidad de acción que tiene, porque es una montaña rusa, es, en cierto modo, para mí es casi mi excepción dentro de mi obra, es mi libro de autoayuda. Los demás son monstruos, pero ese es mi libro de autoayuda. Entonces, pues de verdad, eh, quienes lo quieran comprar, aprovechenlo, disfrútenlo y la verdad creo que van a encontrarse con algo muy especial. Porque luego sigue la semilla del vampiro de nuevo. Y ya, esa era Vale, mi cuña, mi infomercial, Guille, qué mierda, era un infomercial. Pero, bueno, había que hacerlo, había que hacerlo también para finalizar. Vale, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado de nuevo. Aquí seguiremos hasta que podamos los lunes haciendo boletintas, es una cosa que nos gusta mucho a nosotros también hacerlo. Yo creo que tanto Luis como yo disfrutamos mucho. No es una cuestión que nos cause estrés, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que para nosotros es muy grato poder compartir este mundo de historias, ¿no? Que tenemos alrededor y que tanto nos gustan. Entonces, pues muchas gracias. No sé si Luis tenga algo no, más que no lo decir. que tú dices, Nos estaremos viendo el pues, otro pero lunes. tampoco nos causa dinero, Guille. Entonces, la No, verdad, eso es lo de menos. La verdad, lo de menos, yo creo que lo hemos hablado, ¿no? eso sí es por fregarte, Guille. Nada, un abrazo muy grande a todos. Les, Juan Manuel me dice que vienen en mis obras, sí, pues después de la reedición de La Semilla del Vampiro vienen los relatos macabros, luego viene la Biblia Negra, viene la Marea, bueno, creo que este año tenemos muchas cosas locas. De verdad, a todos los que estuvieron con nosotros, muchas gracias, muy especiales. De verdad, qué lindo es que obviamente estén con nosotros siempre. Aún el tema de hoy, que eran las mil y una noches, que yo mismo sentía que iba a ser un poco atípico, pero qué rico que obviamente estemos acá. Entonces, a todos les deseo una muy feliz semana, cuídense mucho y espero verlos el otro lunes. Y nada, pásenla muy bien. Un abrazo. Bueno, chao. Chao, chao.